Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobim, buenos amigos en hebreo. Estamos celebrando un nuevo Kabbalat Shabbat. Es un placer y una bendición que nos estén acompañando a través de las distintas redes, a través de internet, a través de YouTube. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir una reflexión de la palabra, de lo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos indicó que hablemos hoy. Este es un Kabbalat entre amigos, por eso decimos Javerín Tobim, buenos amigos, basándonos en que el Señor, Yeshua, nuestro Mashiach, es justamente nuestro mejor amigo, si hacemos su voluntad. Eso declara la palabra. Les digo a todas aquellas personas que quieran hacernos sugerencias, comentarios, o se quieran sumar a la comunidad Javerín Tobim, lo pueden hacer vía mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim, donde pueden ver todos los videos de las reflexiones que ya hemos subido, entrevistas y otros materiales. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de la reflexión de hoy. Bueno, en un esfuerzo de producción, hemos traído material hoy para mostrar. Yo les voy a mostrar un tubito que la semana pasada, bueno, los que son amigos acá, hermanos de la comunidad, saben que estuve haciendo algunas refacciones en casa y entre otras cosas, vino un pulidor, pulimos el piso, lo estuvo plastificando, entonces hubo 3 noches que como el piso era plastificado y el plastificado es tóxico, yo no podía quedarme a dormir acá. ¿Qué hice? Fui a lo de mi hermana, que vive muy cerca de mi casa, y compartí 3 noches con ella. Mi hermana todavía no cree en Yeshua, yo sé que ella ya va a llegar, porque la palabra dice cree en el Señor Yeshua y tú y tu casa serán salvos. Ya ha participado en algunas reuniones de Kabbalat Shabbat, de Javrim. Y bueno, ella trabaja en marketing en una empresa, y también tiene un emprendimiento, que algunos de acá lo saben, de repostería, de tortas, que ya ha ofrendado algunas tortas en aniversarios, en algunos eventos que tuvimos de la comunidad Javrim Tobim. A la noche estamos hablando y en un momento le dieron una receta que tenía que cocinar unos pepinos al vinagre. Pero era una receta diferente a la que ella solía usar, que le había mandado mi mamá, era muy buena cocinera, mi abuela Bobe, como si se le dice también. Y lo hizo de una manera diferente, entonces me mostró qué condimentos le puso. Y entre los condimentos, además de vinagre y cortar los pepinos y ponerlos en un frasco, me muestra el tubito que les voy a mostrar ahora en un momento. Y yo sabía que era el Señor que me estaba hablando. Porque yo estoy muy atento, soy como muy observador, muy curioso, y el Señor muchas veces me habla de esa manera, con cosas que pasan, con cosas de la naturaleza, con objetos. Y en un momento saca este tubito. Y para los que no saben, yo lo miré y digo, ¿pero qué es eso? Lo dio vuelta, y a ver si ahí lo toma la cámara, si no yo lo voy a decir. Es mostaza en granos, son granitos de mostaza. Y enseguida me llamó la atención, porque yo sé que la palabra habla del grano de mostaza. Aparte digo, mi hermana, no es algo común, no está haciendo un plato. Entonces lo empecé a mirar, y curiosamente vi, a ver si lo podemos ver en casa, que son muy chiquititos de verdad. Bueno, es como muy difícil mostrarlo en cámara. Acá tengo un granito de mostaza. El granito de mostaza mide entre 1 y 2 milímetros. 1 y 2 milímetros de diámetro. Entonces empecé a investigar un poco qué es esto del grano de mostaza, sabiendo que la palabra habla varias veces de eso. Y encontré todas las cosas que son las semillas más pequeñas, eso lo dice la palabra, que son redondas, que como dijimos tienen entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Le pido a Luis, por favor, que apague el micrófono. Gracias, Luis. Que los colores van del amarillento al negro, este es un color medio beige. Y que hay 3 tipos de plantas o semillas que se sacan de la mostaza, que son la mostaza negra, la mostaza marrón, india, así se llama, y la mostaza blanca. Entonces, empecé a investigar un poco más acerca de lo que son las semillas de mostaza y descubrí que se convierten, como dice la palabra, en la hortaliza más grande que hay, que pueden llegar a 1,5 metros de ancho, de alto, pero que su extensión en lo ancho es muy, pero muy grande, muy extensa. Que, por ejemplo, las aves se colocan debajo de las plantas que hace la mostaza, es una hortaliza, como crece, y que allí buscan refugio. Y se cubren, por ejemplo, del sol, y se cubren en invierno también del frío. Y lo más importante,
la planta de mostaza las esconde de sus depredadores. Entonces, lo que vi es que, como sabemos, Yeshua compara el reino de Dios con un grano de mostaza, que es el más chiquitito, ya lo vimos. Lo puedo apretar con 2 dedos. Luis, por favor, te pido si puedes apagar el micrófono. Estamos grabando, gracias. Entonces, vamos a ir ahora sí a la palabra del Señor, después de esta introducción. Bien, les pido que me acompañen, los que tienen la palabra, a Marcos 4, versículos 30 al 32. Y justamente el capítulo acá en la BTX se llama La semilla de mostaza. ¿Y qué dice? Versículo 30. Decía también, Yeshua decía esto, ¿cómo compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo explicaríamos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra es más pequeño que todas las semillas de la tierra, como acabamos de ver. Y cuando se siembra crece y llega a ser mayor que todas las hortalizas, pero hace grandes ramas hasta que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y esto tiene que ver con lo que antes explicó el pastor, el esposo de Marce. El reino de Dios comienza muy diminuto, comenzó con Yeshua y fue creciendo, creciendo y creciendo a niveles que no se pudo contener en el mundo. Y es lo que también el Señor está haciendo en Javerín. De la nada Dios va creando. Dios así creó el universo, de la nada, y a través de la palabra. Entonces, podemos ver que los comienzos con Yeshua fueron de pocas personas, pocos recursos, poca influencia, pero llegó a ser inmenso y continúa creciendo. Así funciona la semilla de mostaza. Y así funciona la fe que Dios nos da. Ahora vamos a ir profundizando sobre el tema de la fe. Fe en hebreo se dice emuná. Vamos a hablar de la etimología en un ratito de la palabra emuná en hebreo. Entonces, como citamos hace un rato, en Job 8:7, la palabra declara, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso lo estamos viviendo en Javerín, que semana a semana se está añadiendo, Dios añade gente, pero además esa promesa es para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro postrer estado será muy grande o engrandecido. Ahora, ¿cómo se logra este crecimiento? ¿Cómo es que crecemos espiritualmente y a niveles en todas las áreas de nuestras vidas? Básicamente con 2 cosas, que son, la primera la acabamos de nombrar, fe, emuná. Y la segunda, que es la que muchos fallan, es acción. No alcanza con fe sola, necesitamos también la acción. Y lo que tenemos que hacer es la combinación de ambas en realidad. ¿Y esto qué sería? La fe puesta en acción. No es solo creer, sino avanzar en fe. Así es como vamos haciendo conquistas de parte del Señor. Ahora, ¿qué es la fe entonces? ¿Qué es la emuná? Lo que declara la palabra en Hebreos 11:1. Después la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces vamos a desmenuzar un poco estos conceptos, porque parece algo básico, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que nosotros, Dios ya nos dio una medida de fe y no la utilizamos, o la utilizamos mal, o dudamos, por eso hay cosas que no pasan, porque la medida de fe ya fue dada. El granizo de mostaza ya lo tenemos. Dios ya nos dio eso. Y entonces, ¿por qué hay cosas que pedimos y no pasan? ¿Por qué hay cosas que fallamos? Bueno, ahora vamos a analizar eso. Dijimos, la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es la convicción? Es la seguridad que tiene una persona de la verdad que piensa o cree. O sea, no solo tengo que creer, sino que tengo que estar convencido de lo que creo, que no es lo mismo. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees que va a ser el milagro? Y no sé. ¿Por qué? Si la palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Hay muchas personas que a veces piden oración. Y vos le decís, Dios te va a bendecir. Puede ser. Ya no lo va a bendecir. Porque dudó. Porque no lo cree realmente. El que duda no recibe. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después dice que es la certeza de lo que no se ve. Entonces vamos a definir qué es certeza.
es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Tengo claridad en lo que creo. Eso es importantísimo cuando uno lleva adelante una visión, un llamado. Yo tengo que tener en claro hacia dónde Dios me quiere llevar, porque si no, nunca voy a llegar. Yo puedo decir, voy a anotarme en la carrera, hacer en la facultad, hacer una carrera. Tengo la convicción, pero no tengo la certeza. No tengo claridad, no sé exactamente cómo lo voy a hacer. No voy a llegar. Por más que yo tenga la convicción. Tengo que tener la convicción y la certeza. Por eso la palabra dice, es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Estoy totalmente convencido y tengo claridad en lo que tengo que hacer. Y ahí voy a llegar. Vamos a la raíz etimológica de la palabra emuná, fe. Viene de varias palabras en hebreo. Una de ellas es el que todos conocemos, amén. ¿Qué es el amén? Que así sea. Emuná, amén, fíjese, es muy parecida a la palabra. Cuando yo oro y digo amén, estoy determinando, y si vamos a la definición de fe, con convicción y con certeza, que lo que yo declaro de parte de Dios se va a cumplir. Eso es la fe del Señor. A esa fe nos llama. Una cosa es decir yo creo, y otra cosa es decir estoy totalmente convencido de lo que le estoy pidiendo a Dios y está bajo su voluntad. Él me lo va a dar. Después es cuestión simplemente de esperar el tiempo de la concreción. Yo no puedo orar por una persona por su salud y dudar de si Dios lo va a hacer o no. No lo va a hacer. Dios lo va a hacer según la fe que Él nos dio. Y esa fe es convicción y certeza. Después sí está la voluntad de Dios, que hay que aceptarla. Él es soberano. Le puede decir, no, esta persona va a partir. Ya cumplió su tiempo. Pero yo tengo que orar de acuerdo a lo que es la definición de Dios estableció de la fe. Segundo vocablo en hebreo, leitamen. ¿Qué es leitamen en hebreo? Fíjense que es muy parecido a emuná. Entrenarse. Para poner la fe en acción, yo me tengo que entrenar. Tengo que conocer muy bien la palabra, tengo que reunirme cada semana con mis hermanos, no dejando de congregarse, porque la congregación Dios derrama nada más y nada menos que dos cosas, bendición y vida eterna. O sea que cuando yo no me congrego, pierdo bendición y vida eterna. No es un tema menor. No es voy si tengo ganas. Voy si puedo, voy si no tengo un cumpleaños. Dios me está llamando. Y no es un pedido ni una sugerencia. No dejando de congregarse, es una orden. Es una orden del rey. Todos decimos, Melech Hamlachim, el rey de reyes. Cuando el rey ordena, yo no puedo cuestionar. Yo tengo que obedecer, porque él es el rey. Vamos al tercer vocablo en hebreo, del cual viene emuná, o menet, en hebreo. Miren qué parecido también a la palabra emuná. ¿Qué es omenet? Omenet quiere decir en hebreo nodriza. Y miren qué interesante lo que es el derivado y el concepto de nodriza según la versión judaica o del hebreo. Les pido que me acompañen a Ruth, al libro de Ruth. Ya les digo, capítulo 4. Ruth 4. Versículo 16. Primero les voy a introducir un poco en el tema. Noemí, para los que conocen el libro de Ruth, había enviudado, tenía 2 hijos que después los pierde, y aparece Ruth, que era una moabita, junto con otra persona que no decide seguir a Noemí, pero Ruth sí, y le dice, de hecho, tenemos mucha gente aquí en Javerín, que al no ser judía dice, yo iré donde tú vayas y tu Dios será mi Dios, el Dios de Israel, que nos une a todos. Como dice la palabra en Efesios, judíos y gentiles juntos. El Señor derribó la barrera de enemistad entre ambos pueblos y creó un pueblo solo. Amejad es en hebreo y viene de él Adonai Ejad. Dios es uno. Ese concepto de unidad que está en el Shema, como decimos siempre. Shema es escucha, oye. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha a Dios de Israel, Dios nuestro, Dios es uno. Dios unió a ambos pueblos en uno, a través de Yeshua. Ruth hace esa poderosa declaración y después se casa con Boz.
Claro, como Noemí estaba tan triste por lo que le había pasado, de haber perdido a su esposo, a sus hijos, ella le pedía a la gente que la llamen Mara. Mara es amarga, de la tristeza y el dolor que tenía. Cuando Ruth engendra de vos un hijo, ella está tan contenta y tan feliz por eso, que pasa a ser la nodriza. ¿Qué es una nodriza? Es una madre sustituta. No es la madre original, es una madre sustituta, una madrastra, por decir de alguna manera. Y una de las funciones específicas de la nodriza, en el concepto judaico, es dar la vida por ese bebé, dar la vida por el otro. Fíjense cuánto se parece esto a Yeshua. Acá hay un concepto mesiánico. Yeshua dio la vida por nosotros. De ahí se toma también la raíz de emuná, fe, parte del mismo Mashiach, del mismo Mesías, ¿sí? Hay otra palabra, y vamos a ver algo importantísimo acá. De esa genealogía de que Ruth engendró, nació nada menos que Obed. De Obed nació Isaí. De Isaí nació David. Y de ahí nació, años después, el Mashiach Yeshua, del linaje de David. Por eso fue tanta alegría cuando nació ese bebé. Dios ya lo sabía, que de ese linaje iba a salir Yeshua. Vamos a un tercer concepto, que es Imun en hebreo. También viene de Emuná, o Emuná viene de Imun. ¿Qué es Imun? En hebreo es entrenamiento espiritual, es lo que estamos haciendo ahora. Entrenamiento espiritual, disciplina, toma de conciencia de voluntad. Todos requisitos indispensables para la Emuná, para la fe, para ejercerla correctamente. Vamos a ir a otro versículo ahora, vamos a avanzar un poco más. Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que, según la palabra, si yo no tengo fe o no ejerzo la fe, yo no agrado a Dios. Miren qué problema me meto. Prefiero siempre tenerlo de amigo a Dios, les digo, y todos nosotros me parece. Entonces, es fundamental que nosotros ejercitemos la fe. Después vamos a ver cómo se aumenta la fe. Pero hay una medida de fe que ya nos fue dada. Nadie, ningún hijo de Dios puede decir yo no tengo fe. Y ahora vamos a derribar ese mito y esa mentira a través de la palabra. Vamos a ir a Romanos 12, capítulo 3. Romanos 12, versículo 3. Dice, por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que esté entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio, habla en pasado, Dios dio a cada uno, ya nos dio a todos una medida de fe. No es verdad cuando alguien dice yo no tengo fe, sí tenés fe, tenés que ejercitarla, pero fe es más. Dios nos dio una fe muy superior a esta, al grano de mostaza. Nosotros tenemos que usarla. Y ahora vamos a ver que Él dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos al monte, quítate, echa en el mar, y el monte lo va a hacer. ¿Y por qué no nos funciona? ¿Cuál es el monte? Es simbólico. Cualquier problema que vos tengas, la salud, el trabajo, la familia, quítate y echa en el mar. Necesitas un granito de mostaza de fe. Pero si yo digo no tengo fe, obviamente no va a funcionar. Tampoco Dios va a bendecir a la persona cómoda, porque Él quiere que seamos guerreros. Cuando yo digo oren por mí, oren por mí, uno puede pedir oración, sí, está bien, cuando orar los unos por los otros, cuando hay una necesidad fuerte, extrema. Pero si yo todos los días pido, oren por mí, Dios te está esperando en su cuarto todos los días, en cualquier momento del día, a cualquier hora. Y Él es galardonador de los que le buscan, lo acabamos de ver. Él nos quiere entrenar para que seamos siervos, servidores, y dependamos de Él, no dependamos de un pastor, de un líder, de un hermano. Si vos tenés al pastor de pastores, que es Yeshua, que es perfecto.
Vamos a volver ahora al grano de mostaza. Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21. Vamos a ver, en este caso, la liberación de un endemoniado. Versículo 14. Y cuando llegaron al gentío, se le acercó un hombre y arrodillándose ante él, le dijo: Señor, ten compasión de mí, hijo, pues es lunático y padece severamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Versículo 17. Respondiendo Yeshua dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo soportaré? Traédmelo acá. Yo veo que se enojó. Y a veces nos enseñan, no, con el Señor no hay que enojarse. El Hijo de Dios no se enoja. ¿Cómo que no? Si nosotros tenemos que moldarnos a la estatura de Yeshua. Lo que no tenemos que hacer es irnos a dormir con nuestro enojo. Que no se ponga el sol en tu enojo. Pero si vos ves algo injusto, está bien que te enojes. Es normal. David se enojó, Eliseo se enojó, Elías se enojó, Yeshua se enojó. Después tenés que buscar la paz. Pero enojarse sí es parte de nuestra alma. Ahora, ¿por qué se enoja? Estamos en el versículo 17. Respondiendo Yeshua dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Vamos a avanzar un poco más. Versículo 18. Y Yeshua lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho fue sanado desde aquella hora. Versículo 19. Entonces los discípulos se acercaron a Yeshua aparte y dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Y noten el versículo 20. Les dice: por vuestra poca fe. Yeshua se enojó porque ellos no tenían o no ejercían la fe. Por eso se enojó. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo les tengo que enseñar? Yo ya les di fe. Úsenla, muchachos. No voy a estar toda la vida acá. Volvemos a lo mismo. Si tuvieras fe, que ya tenemos, como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada sería imposible. Nada. Entonces vamos a un primer principio bíblico basado en la palabra. Al que cree todo es posible. Cuando vos pensás algo conforme a la voluntad de Dios y lo haces con fe y accionás como Dios lo cumple. Les voy a contar una anécdota, un testimonio que escuché una vez en una reunión, en otro lugar, en otra congregación, que me impactó mucho. En Estados Unidos había dos chicos adolescentes que habían entrado a una especie de seminario y fueron a orar por una gente enferma. Uno era nuevito y el otro experimentado, líder de muchos años, crecido, yo ya la tengo clara. El líder oró por muchos pacientes y no pasó nada. Y el chico nuevo oró y todos por los cuales oró fueron sanados. Entonces después le preguntaron, se acercaron al chico nuevo y le dijeron: ¿por qué se sanaron todas las personas por las cuales oró? ¿Saben qué contestó? Yo leí en la palabra que si uno ora se sanan. No había otra respuesta para él. Dice: yo leí eso. No sabía que podía fallar. ¿Por qué puede fallar? Es tremendo. Porque Dios le dijo eso. En mi nombre se orarán enfermos. Ahora, si la voluntad de Dios no es esa, sí, está bien. Pero muchas veces fallamos en eso, la convicción y la certeza. Yo tengo que orar con fe, tengo que vivir con fe, creyendo que lo que le pido, Dios lo va a hacer. Y ahora la vamos a ver a través de la palabra, más claramente. Santiago 1, 6, 8. Santiago 1, del 6 al 8. Dice así: pero pida con fe, que es lo que estamos hablando ahora, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impulsada y zarandeada por el viento. Y mire lo que dice:
la palabra. No piense, pues, tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. La palabra de Dios. Pidan con fe. Y no piense que el que duda va a recibir. ¿Qué es cosa alguna? Nada va a recibir. ¿Por qué? Porque Dios nos dio fe y es como los talentos. Él quiere que lo usemos. Él por su gracia nos dio esa medida. Y además podemos aumentarla. Y ahora vamos a pasar a eso, a cómo le aumentamos la fe. La pregunta del millón. Básicamente vamos a ver 3 maneras de aumentar la fe. La primera, escudriñar las Escrituras. Vamos a ir a Romanos 10, 17. Es muy conocido, dice así. Así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra del Mashiach. La fe viene por el oír la palabra de Dios. A medida que yo leo, estudio, escudriño las Escrituras, aumenta mi fe. Eso viene con el estudio personal de cada uno y con el estudio en la comunidad. No puedo descuidar ninguno de los dos. No puedo descuidar ni mi estudio personal, mi devocional, como le llaman algunos, ni tampoco mi congregación, el reunirme con mis hermanos, porque Dios fluye allí. Cuando Dios está no nos tenemos que perder nada. Es una bendición, Él nos llamó y nos escogió para eso. No podemos dejar la oportunidad de pasar cuando Dios nos da el momento del encuentro. Sabemos que Dios es el amado, ¿sí? Yo ahora estoy solo, pero si yo estuviera con una pareja, yo no me quiero perder ningún momento con ella, porque la amo. Entonces, con Dios, ¿cuánto más? Segundo, para aumentar la fe, pedirle al Señor que nos aumente la fe. Y lo vamos a ver en la palabra. Lucas 17:5. Perdón. Que nos aumente la fe. Señor, aumentanos la fe. Lo dijo los mismos apóstoles. Señor, aumentanos la fe. Eso le pidieron. Y el Señor se los concedió. Y el tercer punto es reprender todo espíritu de duda e incredulidad. La incredulidad y la duda son espíritus demoníacos que entran a la persona porque yo les doy lugar. La palabra dice que la luz y las tinieblas no pueden morar juntas. Cuando a mí me entra la duda, yo la tengo que alejar con la presencia de Dios. Cuando a mí me entra el temor, cuando a mí me entra la falta de constancia, eso lo tengo que alejar con presencia de Dios. La palabra dice que la unción pudre el yugo. ¿Ante qué cosa? Ante todo. Dios es todopoderoso. Les voy a dar una muy buena noticia. El enemigo es poderoso. Tiene poder, Satanás. Pero Dios es todopoderoso. No hay nada del enemigo que Dios no pueda derribar. Ni en nosotros, ni en nuestra familia, ni en nuestros semejantes. ¿Cómo? A través del poder de su Ruach HaKodesh. Entonces, tenemos que reprender en el nombre de Yeshua, uno mismo lo puede hacer. Reprendo en el nombre de Yeshua todo espíritu de incredulidad, de duda, de temor, me cumplo con lanzarme del Mashiach. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque si lo creo así es. Así como creíste, dice la palabra, te será hecho. Si aplican estos principios, les va a cambiar la vida espiritual. Van a tener, Dios los va a llevar a un nuevo nivel, a mí también, donde van a lograr cosas totalmente sobrenaturales. Esa es la dimensión de Dios. Uno se maneja en lo natural, Dios se maneja en lo sobrenatural, que está por encima de lo natural. Eso es lo sobrenatural. A eso estamos llamados los hijos de Dios. Por eso la sombra de Pedro, la gente se acercaba. Es la unción que atrapa. ¿Quién trae a la gente a Javerín? Nosotros no las conocemos, es Dios a través de Ruach HaKodesh, es su poder que fluye y los atrae. Vamos a ir a Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44.
Y vamos a ver la secuencia de un milagro, desmenuzarlo, a la luz de la fe de quien más tenía fe de todos, y Yeshua mismo. Es de quien más tenemos que aprender. Ese es nuestro modelo terminado. Yeshua, en este caso, resucita a Lázaro. ¡Qué milagro! Resucitan un muerto. Bien, vamos a ver qué pasó y analizarlo. Juan 11, comenzamos con el versículo 38. Yeshua entonces, otra vez enfurecido en sí mismo, se acerca al sepulcro. Era una nueva cueva y una piedra estaba puesta sobre ella. Noten otra vez, Yeshua enfurecido. ¿Por qué? Porque no había fe en los que estaban allí. Eso lo enoja al Señor. Nosotros tenemos que agradar a Dios, no enojarlo. Versículo 39. Yeshua dice, quitad la piedra. Le dice Marta, la hermana del que había muerto. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La primera indicación del Señor. Quiten el obstáculo. ¿Qué es el obstáculo? Lo que me separa a mí del milagro. En este caso era una piedra. En fe tengo que correr la piedra. Si mi piedra es la desocupación, la falta de empleo, Señor, declaro que voy a conseguir trabajo en tu nombre, porque vos me prometiste prosperidad. Estoy corriendo la piedra. Si mi problema es la salud, echo fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Yeshua y lo declaro con fe. Y en su tiempo el Señor lo va a hacer. A menos que no esté en su voluntad. Pero yo tengo que declararlo siempre con fe. Después, el que decide es el Todopoderoso, es el Omnipotente. Versículo 40. Yeshua le dice, y vemos acá, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Queremos ver la gloria de Dios? Tenemos que creer, si no, no la vamos a ver. Eso dice la palabra. Si yo no creo, no veo la gloria de Dios. Entonces, si yo quiero grandes milagros en mi vida, tengo que creer. Y Dios ya me dio una medida de fe, mínima. Está acá. El granito de mostaza ya lo tenemos todos. Ya nos dijo, hay una medida de fe que nos fue dada. Nadie puede decir no tengo fe. Entonces, ¿por qué no vemos la gloria de Dios todos los días? Porque tenemos que creer. Versículo 41. Y quitaron la piedra. Entonces Yeshua alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Esto es importantísimo en la secuencia del milagro. Yeshua da gracias antes de que ocurra el milagro. Él ya cree que va a pasar. Por eso el milagro ocurre. Nosotros no tenemos que dar gracias cuando ya pasó, que está bien hacerlo. Pero yo tengo que orar, cuando oro, creyendo que el milagro va a ocurrir. Y doy gracias por eso. Señor, te doy gracias por el trabajo que me vas a dar. Te doy gracias por la pareja que me vas a dar. Te doy gracias por la enfermedad que se va a ir. Estoy declarando en fe. Oramos por trabajo y bueno, si Dios quiere, y no te va a dar nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 43. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Proclama la palabra. Señor, di la palabra y mi siervo será sano, dijo el centurión. Estoy declarando y creyendo. Yo creo que Dios me va a bendecir con un nuevo trabajo y lo más probable es que lo va a hacer. Entonces tengo que dar gracias, primero correr la piedra, dar gracias, declaro la palabra y después que Dios haga el milagro, que es la parte más difícil, eso lo hace Él. Versículo 44, y aquí vemos que el milagro ocurre. Y el que había muerto salió atado los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Y Yeshua le dice, desatadlo y dejadlo ir. Y veamos lo que pasa en el versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían ido a casa de María y vieron lo que hizo, creyeron en él. ¿En qué creyeron? La demostración de poder. No los convenció ni con palabras, ni con historia, lo convenció con demostración de poder, y ahí creyeron. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Si yo quiero que mi familia, como muchos dicen,
se acerca al Señor, mis amigos, mis parientes, tengo que ir con demostración de poder. Nadie lo sabía mejor que Yeshua, por eso hizo lo que hizo delante de todos. Resucitó un muerto. Y los demás creyeron. Si yo oro por una persona, judía o no judía, que tiene sida y Dios lo cura, pero por supuesto que va a creer. No solo va a creer, va a contarle a todo el mundo después. Y eso es lo mejor todavía. El mundo va a creer más en nuestros hechos que en nuestras palabras. La palabra dice que somos cartas leídas nosotros. Siempre te van a estar observando. Primero Dios y después la gente. Aunque no lo notes, aunque no te lo digan, te están observando. Y a mí también. Somos hijos de Dios. Y el mundo lo sabe. Y si no lo sabe, se tiene que enterar. Te lo digo ahora. La lámpara no es para colocar debajo de la almohada, es para ponerla de frente y que alumbre. Si no, no sirve de nada. Estamos llamados a hacer luz en las naciones. Entonces tenemos que empezar por lo poco, como se habló hoy. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aunque tus comienzos fueron pequeños, tu posterior estado será muy grande. Aunque la semilla de mostaza sea la más diminuta, se va a convertir en una gran hortaliza que va a dar sombra a muchas aves que van a sobrevivir aún de los depredadores. Esto es el Evangelio. Y esto es el Evangelio desde la visión de Emuná, fe judaica. Vamos a ir entonces a algunas conclusiones, pero primero quiero darles un concepto que los va a liberar de mucha presión. Y es el siguiente. Antes nombramos que el Señor dice en su palabra, en mi nombre sanarán enfermos. Cuando vos orás por una persona y decís en el nombre del Señor, sos sano, te vas a quitar mucha presión sabiendo este concepto. Lo que está en juego no es tu reputación, es la reputación del nombre del Señor. Cuando yo digo en el nombre de Yeshua sos sano, la reputación que está en juego no es la mía, es la de Dios. Y su nombre es santo. Y Dios no va a dejar que sea usado en vano. Entonces, cuando yo oro por alguien en el nombre de Yeshua y declaro salvación, Dios se va a glorificar, si yo lo hago con fe. Porque es su nombre que tiene poder, no lo que yo digo. Voy a contar un breve testimonio ya para ir cerrando y después vamos a algunas conclusiones. Hace unos 5 años atrás aproximadamente, a mi papá, ya muchos de acá lo saben, lo operaron del corazón, una operación muy fuerte. Le hicieron un doble trasplante de válvulas, los médicos decían que se moría, que ya está, que no había nada que hacer. Un día fuimos con mi hermana a terapia intensiva y la doctora salió y nos dijo, no tenemos más nada que hacer. Era cuestión de horas que se moría. Yo ayuné como nunca. Todos los días hacía ayunos cortos de 8 horas, pues no estaba muy entrenado en el ayuno. Y pedí oración también en su momento a la congregación donde iba. Y Dios lo sanó. Pero más allá, se hizo la operación y mi padre sobrevivió y vivió unos cuantos años más. Pero en ese momento lo habían internado en el hospital Lanari, en el Instituto Lanari, que es muy bueno, de los jubilados del PAMI, que es, bueno, le digo para la gente de afuera, es la obra social de la gente mayor, anciana de acá de Argentina. Y claro, yo veía a las personas en los pasillos, en las camas, eran todos viejitos, de 70, 80 años, y decía, esta gente se muere y se va al infierno. Y nadie les dice nada. Y sinceramente Dios me tocó el corazón. Digo, yo no puedo pasar por acá sabiendo cuál es la verdad, de que hay una salvación, de que hay un Mesías que los quiere salvar y quedarme callado. Y me propuse hablarle a todo lo que podía. Entonces, ¿qué pasaba? Como mi papá no creía en el Señor todavía, aceptó después al Señor, lo tenía que hacer un poco medio escondida, así que él me vea, porque se enojaba, no le gustaba que yo hable de Yeshua, más siendo judío, ¿no? Esto es un tema donde él me veía, después ya un poco lo aceptó, pero para el judío al principio es como que traicionaba a su propio pueblo, creer en el Mesías. Después uno se da cuenta que es más judío que antes. Y entré habitación por habitación, y en un mes y medio, me acuerdo porque los conté, 24, me emociona contarlo, 24 ancianos aceptaron al Señor. Y hubo un testimonio que no me voy a olvidar nunca, que fue Juan Carlos, una persona, tenía unos 70 y pico de años, mayor, estaba lisiado de piernas, de tanto que había estado postrado en la cama, internado, tenía las piernas flaquitas y no podía caminar. Y yo sé que Dios me puso el momento, porque yo estaba trabajando en ese momento en Radio Cadena Eco, una radio de fútbol, con fútbol de primera división, y a él le gustaba mucho el fútbol, y me acuerdo que era hincha de Independiente, cosa que es pecador, yo soy de River, tiene que ver con el equipo santo, pero bueno, no es tema de ahora.
encima Independiente le dice los Diablos Rojos, pero bueno, no es lo que nos reúne ahora. Entonces, más allá de la broma, él estaba escuchando esa radio, y yo trabajaba en esa radio, y no es una radio de las más famosas. Entonces me llamó la atención, le digo, Juan Carlos, ¿qué radio escucha usted? Me dice, yo estoy escuchando Cadena Eco, me gusta el fútbol. Digo, yo trabajo ahí. Yo hago transmisiones de fútbol de primera, justo ese día no me tocaba transmitir. Y entablamos una relación, y lo vi muy necesitado, muy solo, la hija estaba enojada con él, no le iba a visitar. Y él siempre me esperaba a mí, estaba durmiendo en la cama al lado de mi papá. Entonces una mañana me acerco y le digo, Juan Carlos, tiene que aceptar al Señor usted, lo necesita. Hizo la oración y lo aceptó. Y 2 o 3 días después, yo le dije, él me dijo que quería que ore por él. Y le digo, bueno, voy a orar. Y sinceramente no tenía la gran fe porque era un caso muy complicado. Pero oré y le entregué al Señor. Le digo, Señor, sanalo a Juan Carlos. Estaba postrado en cama, no se bajaba de la cama. Y me fui, la verdad me fui, sin demasiada expectativa. A la mañana siguiente volví y estaba parado caminando por la habitación. Y los médicos no entendían nada. Y fue el Señor. Tenemos esa medida de fe todos. No, yo no me pongo de ejemplo ni mucho menos. Lo que digo, Dios nos dio esa medida de fe. Aunque sea un granito de mostaza. Podemos hacer cosas tremendas en su nombre. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son los que Dios ha preparado para lo que le aman. Creo que todos acá amamos al Señor. Entonces esa promesa es para todos nosotros. Bueno, vamos a ir con las conclusiones de hoy. A todos el Señor nos dio una medida de fe. Mínimamente es como un granito de mostaza. Ya hablamos de cómo se puede aumentar esa fe. Está entonces en nosotros, a partir de ahora, subir de nivel y utilizar esa fe que Dios ya nos dio para ver la gloria de Dios como nunca en nuestras vidas y después impactar en otras almas que necesitan desesperadamente conocer al Señor, judías y no judías. Bien, amigos, hasta aquí la reflexión de hoy. Esperamos que la hayan disfrutado, que los hayan ministrado. A todos los que nos estuvieron siguiendo en este Kabbalah Shabbat a través del Zoom y a través de las redes sociales, le damos muchas gracias. Recordamos que para comunicarse con nosotros o para dejarnos sugerencias, comentarios o sumarse a la comunidad Javerín Tobim, lo pueden hacer a través de nuestro email, comunidadjaverintobim@gmail.com, y también se pueden suscribir a nuestro YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Nos quedamos aquí nosotros en comunidad, debatiendo y charlando y haciendo un intercambio de pensamientos sobre esta reflexión. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom para todos y bendiciones.